Hola, bienvenidos nuevamente una semana más a este programa de Tente y Atrera. Como siempre, agradecidísimos de que ustedes estén acompañándonos y darles las gracias porque, a todos los que nos han seguido en nuestras redes sociales de YouTube y de TikTok, que son las nuevas plataformas que estamos trabajando. Y por supuesto, como todas las semanas, quiero darle la bienvenida a mis compañeros Gina. Hola, bienvenidos en casa. Y nuestro queridísimo Gerald. Bienvenidos, y ¿cómo están, chicas? Bien, Muy gracias bien, a Dios. ¿Tú? muy bien. Qué bueno, qué bueno. También, hoy lo veo así como Un ¿Cómo poco serio? No. No. Intelectual. Intelectual. No. Es cierto, los lentes vaino, ¿verdad? No. Espérese que tenga los lentes de contacto, no. Espérate nada más. Donde me quito esto. Bueno, chicos, una semana bastante interesante que ha pasado, ¿verdad? Con todo el tema de que hemos venido hablando de lo que son combustibles y de verdad que mucha consulta, la gente pidiendo mucha información sobre todo el tema que hemos hablado la semana pasada de los sensores, del sensor de golpeteo, de los inyectores, y es un tema que, como siempre hemos dicho, está todos los días presente en casi que todos los vehículos. Pero esta semana continuamos con eso mismo. No, esta semana vamos a hablar un poco de diésel, específicamente diésel muy moderno o Euro 6, que es lo que está viniendo muchísimo hoy en día. ¿Qué es Euro 6? Bueno, Euro 6 es una norma, evidentemente europea. Lo que pasa es que, es adoptada por muchísimos países. En el nuestro no. Estamos como en la 4 o 5, más me parece. No estoy muy seguro. Emulándola, no es que la tenemos como tal. Digamos, yo la veo en la cervecería en camiones. Ciertos camiones la tienen. Pero ¿cuál tienen? ¿Tienen igual filtros de partículas y todo el tema? Sí. Sí, ya Euro 5, Euro 6. Sí, específicamente lo que pasa es que, mira, es que me he topado con mucho problema, específicamente en vehículos que, por ejemplo, tienen esta tecnología y tienen trayectos muy cortos, como fincas, que se usan muchísimo para fincas, en fin, trayectos cortos donde no permiten hacer una regeneración de DEF, que para que la gente sepa de qué estamos hablando, como siempre tenemos un video. Un video. Con el video entonces. Para que conozcan el sistema de filtro de partículas, que es lo que se llama DEF. En muchos vehículos de este tipo, viene la indicación siempre en alguna parte. Cuando estamos hablando ya de Euro 6, ya viene incluso con otro combustible adicional que se llama AdBlue. Es básicamente es urea y otros componentes adicionales que hacen que literalmente se quemen todas las partículas del diésel. Y evite tanto la contaminación. Totalmente, pero al punto de que usted ve ese motor y usted dice, no, ese motor nunca ha arrancado en la vida. Y es por la limpieza que hace. Es increíble poderoso ese sistema. No deja pasar absolutamente nada. Wow, increíble. Entonces vos ves esa mufla y vos decís, no, esto no es ni gasolina, ni debe ser a gas. No, es una cosa deberíamos loca. De pedir que todos los carros traigan eso. Lo que pasa es lo que te digo, el asunto con este sistema es que para que se regenere solo, tienen que darse ciertas condiciones de manejo. Ok. Y en trayectos cortos no se puede. Ok, entonces vamos a ver el video para que más o menos nos hagamos una idea de este sistema. Así es. Ahí, en esa parte específica, sí me gustaría hacer notar, ahí me están viendo las partes o las partículas, en este caso negras, pero sí quiero que noten ese sensor que se ve como de color azul, me parece. Sí. Ese sensor es un sensor de presión diferencial. Si ustedes lo notan, tiene dos tubos antes y después de este componente, y lo que quiere ver básicamente es la diferencia de presión antes y después del componente para saber cuándo requiere regeneración. Evidentemente no puede ser desconectado, muchas veces lo desconectan, pero desconectar un componente de este tipo implica que el camión o el vehículo quede literalmente varado, o sea, no acelera. Y ese es el punto, ¿verdad? En este momento, no solo ese componente que estamos señalando ahí, gracias Andy, sino, otro montón de componentes. Hay sondas, hay pirómetros, hay sensores de presión. Más adelante vamos a ver todo este tema. Es importante, o es tan importante, que el fabricante, incluso por norma,
hace que sus vehículos no aceleren. O sea, el vehículo queda prácticamente detenido. Y en muchos casos incluso ni siquiera arranca. Casos muy específicos, pero sí hay algunos casos que ni siquiera arranca el vehículo con un código de avería relacionado con DEF. Entonces vemos la función. Básicamente es atrapar las partículas, ese filtro. Y después de que, por supuesto, el módulo control B, que ya necesita regeneración, o sea, que necesita que le quemen ese montón de hollín, porque básicamente es hollín, el módulo control hace que el vehículo entre una operación con un poquito más de diésel, para que más o menos me entiendan, aumente la temperatura y estas partículas sean quemadas. Entonces hay una post-inyección, de hecho, que es lo que hace que se aumente muchísimo la temperatura. Esto evidentemente quema literalmente estas partículas. Lo que pasa es que aumentar la temperatura en una cámara de combustión, para los compañeros, colegas que conocen de este tipo de situaciones, aumenta un gas que se llama NOx, que es bastante más nocivo incluso que el monóxido de carbono. Este gas NOx necesita también ser eliminado, muy a pesar de que al aumentar la temperatura en la cámara de combustión se va a generar más. Hay un post catalizador. Ese catalizador va después generalmente del filtro de partículas, y eso lo que hace es que elimina esos dióxido, nitrógeno, en este caso, ¿verdad? NOx. Eso lo elimina por medio de este catalizador. Mucha gente dice, ¿un catalizador en un diésel? Jamás. No, sí existe. Sí. Wow. Sí existe. No, y es todo Sí, está bien pensado Está súper bien y pensado. prácticamente es para evitar la contaminación. Pero igual, esos filtros de partícula en algún momento hay que cambiarlos. Tienen su vida útil, lo que pasa es que dura muchísimo. Ajá. El asunto básicamente es hacer la regeneración. Muchas veces hay que obligar a hacer la regeneración porque no se dan las condiciones para que se haga de forma automática. Entonces, que es lo que conversábamos, ¿verdad? El tema del cómo se usa el vehículo y qué tanto tiempo, por ejemplo, no sé, anda a 80 kilómetros por hora, por decirlo así, de manera continua, donde él haga la regeneración, ¿verdad? Entonces hay que forzarla. En este tipo, bueno, aquí en un país como el de nosotros es un poco difícil, ¿verdad? Porque o las calles no lo permiten, o al ir cargados, que por lo generalmente son pesados, y tal vez no dan esas velocidades por un tema de seguridad. Sí, definitivamente. Bueno, sí, ese es un caso. Y más que todo es por la parte de continuidad. O sea, se necesita una cierta continuidad de manejo para que esa autolimpieza se dé sola. O sea, hay que irse como de noche allá a la, ¿cómo se llama? A la costanera. Así, una cosa así. Es del asunto. Y las condiciones de muchas fincas son trayectos muy cortos. Y los vehículos vienen con este sistema. ¿Cuándo regeneran? No regeneran. Entonces, Sí. ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué pasa? Obligarlos a regenerar. Ok, ¿y qué pasa, por ejemplo, si esa regeneración no se da? ¿En qué le afecta al carro? Se tapa. Pero explícamelo después de ese pequeñísimo corte comercial para no interrumpirlo. Ya casi regresamos y Gerald nos explica qué Buenísimo. fallas puede dar al taparse. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros. Gracias por estar una semana más acá con nosotros. Recordarles que vengo de parte de Taller Compu Autos y estamos ubicados en Santo Domingo de Heredia, 200 metros norte del cementerio, con los teléfonos 2244-7373, 8382-1040. Pues bueno, esta semana les voy a hablar un poco sobre lo que fue un fallo que me ingresó de una NP300 o un Nissan Frontier, modelo 2015. El vehículo es de trabajo, y el cual, el carro es 4x4 y no aplicaba la doble tracción, o en su defecto no funcionaba porque lo aplicaban y la luz parpadeaba, lo que era la luz de la 4WD. Bueno, como siempre, ¿verdad? Todo diagnóstico acá en el taller, lo que hacemos primero es escanear. Después del escaneo procedemos a diagnosticar y a revisar si hay algún problema eléctrico, si es el componente realmente que está malo, si es alguna línea, etcétera, ¿verdad? Ya eso es como un procedimiento muy común que yo hago acá.
antes de sustituir o cambiar alguna pieza que no lo amerite en su defecto. Pues bueno, una vez que tenemos el código de falla, porque realmente sí estaba tirando un código de falla, por acá ahorita mi compañero me va a ayudar con la imagen, lo vamos a estar viendo y posteriormente a eso vamos a ver datos en vivo. Resulta que cuando ingreso a lo que es el sistema ABS, lo que es el 4x4 del sistema ABS, la llanta delantera derecha, la computadora está detectando que tiene una velocidad de 127 kilómetros por hora, cosa que no era cierto, porque primero que todo las otras llantas están en 0 kilómetros por hora, y segundo que el carro yo lo tenía en el elevador porque le estaba haciendo las pruebas respectivas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Si la computadora o el sensor como tal está emitiendo una señal de una velocidad excesiva o digamos que va en carretera, si vos vas a aplicar la doble, con cierta razón ella no va a ingresar porque la computadora está detectando que la llanta está en movimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si esa señal no la recibe la computadora, resulta que si aplicara, por decirlo así, si la doble se aplicara a esa velocidad, puede ocasionar quebrar los ejes, quebrar el diferencial, cualquier cosa que sea respecto a lo que es el diferencial y la doble, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si la computadora no tuviese cómo detectar esa velocidad por medio de los sensores, no sabría si el carro está en movimiento o no. Entonces claramente no va a entrar o no va a aplicar lo que es la 4W si el carro está en movimiento. Como les dije anteriormente, el vehículo lo teníamos en prueba, lo teníamos levantado y no estaba girando las llantas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que corregir primero la señal errónea que tira el sensor de la llanta delantera derecha para posteriormente a eso ver que la computadora o mandarle la información correcta a la computadora en este caso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya me voy a revisar directamente al vehículo, ¿verdad? Y veo que el cableado está reventado. Por acá nuestro compañero nos va a ayudar ahorita dentro de un rato a ver el video y para que vean primero lo de la velocidad y segundo el cableado que estaba reventado. Entonces claramente va a haber un error de señal del sensor directamente hacia la computadora. Entonces, ¿qué es lo que hice? Básicamente pegarlos, ¿verdad? Obviamente con cautil, soldarlos, volver a conectar todo bien, verificar, borrar códigos, volver a probar nuevamente, ¿verdad? Datos en vivo, que ya no tenga la velocidad o la señal errónea que está mandando el sensor como tal, bueno, borrar códigos que ya lo mencioné. Aparte de eso, hacer las pruebas, verificar con el botón o la perilla, en este caso de la 4WD, que funcione, que active, que las luces del vehículo se apaguen todas y que quede funcionando bien. Entonces vamos a tener que revisar todo este sistema o todos estos puntos antes de cambiar un componente como tal. Como siempre les he dicho, aquí me han llegado miles de fallas, ¿verdad? Que vienen de otros talleres porque ya les cambiaron un sensor o ya le repararon tal cosa, pero el vehículo sigue igual, o le dijeron que le cambiaron tal cosa y no fue cierto. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Que yo siempre me acostumbré a hacer un chequeo general, desde las líneas, desde los sensores, medirle resistencia a los sensores. Si a veces tengo sensores de pruebas acá del taller directamente, entonces los agarro, los compruebo. Muchas veces, agarro referencias de otros carros, tal vez que no vienen con esa falla, pero que los tengo acá en el taller, entonces veo cuáles referencias puedo agarrar para ir al vehículo que en su defecto me esté fallando por X razón. Entonces, cosas así, que es lo que hacemos acá. O bien, ya cuando definitivamente el componente está malo, pues le avisamos al cliente para sustituirlo. En este caso no fue así, en este caso lo que hice fue reparar la instalación. Como les mencioné anteriormente, el vehículo es de trabajo y por ende pues puede sufrir cualquier defecto, ¿verdad? Que pasó por una calle muy mala y los cables se arrancaron o quedaron enredados por alguna situación y se reventaron. En fin, miles de cosas que nos pueden pasar en la calle, en este caso. Entonces, como les mencionaba anteriormente, antes de cambiar un componente, revisar todo el sistema, la parte eléctrica, hacer una lectura de todos los códigos. La otra semana tal vez les esté hablando un poco sobre un caso
buenísimo que me ingresó sobre un Honda, que el carro pues no arrancaba y tenía miles de defectos. Entonces todavía estoy con eso, ya para adelantarles un poquitito, ya lo logré arrancar, ya por lo menos el vehículo me camina, pero le hice infinidad de pruebas que ahí lo van a ver después la otra semana, que al final de cuentas era algo que a mí me llamó poderosísimamente la atención. Entonces la otra semana vamos a verlo con más tiempo para explicarles todo el caso. Y pues bueno, volviendo al tema, en este caso el vehículo como tal ya lo pudimos reparar, ya probamos la doble, borraron códigos y todo. Entonces eso es parte de lo que hacemos acá en el taller. Recordarles que estamos ubicados en Santo Domingo de Heredia, 200 metros norte del cementerio, con los teléfonos 2244-7373, 8382-1040. Cualquier consulta, duda que tengan, con muchísimo gusto los vamos a estar atendiendo, y les vamos a estar ayudando con cualquier duda que tengan. Cualquier cosita, el WhatsApp, el Facebook e Instagram sería Taller Compu Autos, darle su like y dejar su comentario por si tienen gusto ahí de dejar su comentario positivo. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Cuando nos conocimos, nos presentamos como La Guacamaya. Desde ese momento, hemos estado juntos en las buenas y en las no tan buenas. Hemos construido, gracias a tu confianza y cariño, una gran amistad. Hoy, después de más de 40 años de conocernos, somos más que tu agencia de repuestos. Hoy somos familia. Hoy renovamos nuestra imagen para acompañarte muchos años más. Hoy somos para vos, La Guaca. Confianza y ahorro en cada repuesto. Bien, estamos de regreso y por supuesto quedamos con una consulta súper importante con nuestro compañero Gerald. Sí, ¿qué sucede cuando no hay regeneración? ¿Qué sucede cuando no hay Sí, regeneración? precisamente, bueno, de hecho, parte de la estrategia de los fabricantes cuando se tapa mucho el filtro de partículas es igual, un código de avería acompañado de que usted le va a dar gas al vehículo, no acelera y como te digo, en algunos casos inclusive ni arranca. Dependiendo del código de avería que tengan, pues ese es el caso. O sea, se llega a tapar tanto incluso que no empiezan a perder potencia hasta el punto que ya no. Sí, ya deja de. ¿Y si va a haber el código? Sí o sí. O sea, siempre sí lo va a va a haber generar. sí, siempre va a haber código. Ese es un sistema muy monitoreado. Entonces, cualquier evento que ocurra, en este caso, diferencia de presión, va a pegarte un código de avería. ¿Y qué De hecho, pasa? te solicita regeneración. ¿Y qué pasa en ese caso? ¿Puedes cambiar el filtro o No, definitivamente no es cambiarlo, es hacer el Hacer evento, el proceso. Hacer el proceso. ¿Y qué lo que pasa si ya, es que- digamos, ya el carro ya llegó a ese punto crítico y ya no camina? ¿Y cómo haces esa regeneración? Ese es el punto. Para que no pagues grúa, ¿verdad? Sí, ¿cómo lo haces? Hay que prevenirlo definitivamente. Antes de llegar a ese punto, siempre el vehículo o pierde potencia o te indica que ya necesita regeneración. Se está Lo dando que pasa- síntomas. Exacto. Y la gente omite esos avisos. Lo que pasa es que te voy a ser muy honesta, o sea, si yo compro un carro diésel y me pasa como uno dice, después voy y le hago el escaneo y no me explican este proceso, difícilmente yo voy a tener la noción de qué es lo que debo de hacer. Y generalmente no nos explican cuando compramos un carro nada de esto. De hecho, en algunos vehículos se requiere un permiso especial de fabricante. Y el escáner tiene que tener conexión a internet y un permiso de fabricante para hacer esa regeneración. Algunos son tan permisivos que tienen un procedimiento para que el propio dueño lo haga. Pero eso ocurrió hace algunos años y de unos años para acá solo un mecánico lo puede hacer
o solo un mecánico tendría permiso de hacerlo. Y bueno, evidentemente con el equipo adecuado, ¿verdad? En este caso muy específico voy a mostrarles un video que Andy nos ayudó a verlo por acá, donde yo hice una regeneración de un vehículo de estos y se muestra varias cosas súper interesantes de cómo se hacen estos procedimientos. Hay que inicialmente calentar el vehículo, hay que calentar el camión, tiene que estar a muy buena temperatura. Eso significa, por supuesto, que el tema de coolant, de abanicos, en fin, todo este tema tiene que estar en orden, o sea, tiene que tener un buen mantenimiento. Esta parte es muy importante. No, y saber la temperatura, pero con escáner. Exacto, muy importante, sí. Es bien alta la temperatura. De hecho, ahí van a ver que lo medí con un termómetro láser. Ponelo, dice Andy que ya lo tiene, lo ponemos. Sí, claro, por favor. El tema es que donde más se da temperatura no se permite o no se puede medir por los aislantes que tienen, ¿verdad? Pero por supuesto, en este caso es una abureta prácticamente, es un Dodge Ram, pero es una abureta. Sí. Literalmente, ahora lo van a ver. Este tenía aviso de DEF y no tenía muy buena potencia. Ok. Ahí, no sé si notan, no sé si lo puedes detener. No, y ahí el kilometraje también muy bajo. Noten ahí, del lado del tacómetro, o sea, en el reloj grande izquierdo, en la parte de abajo que dice DEF. Eso, y que trae la agujita ahí de cantidad, en este caso ahí está cerca del 50%. Eso significa que el AdBlue es ese combustible que hace un momento hablamos, está por la mitad de ese tanque. Ese aditivo lo venden varias agencias aquí en Costa Rica. Se consigue no solo en agencia, de hecho. Y bueno, igual hay que estarlo rellenando. No, y hay que tener también cuidado al ya desechar, ¿verdad? Porque no es un residuo normal. No, es súper tóxico ese componente AdBlue. Ahí ya lo que hicimos con el escáner, bueno, después de todos los procedimientos, es forzar la limpieza. En ese caso, de forma estacionada, por supuesto, el vehículo. Hay ocasiones donde, no sé si lo pueden tener ahí, Andy, hay ocasiones donde el vehículo se tiene que usar. Depende de cada fabricante, le indica a uno el procedimiento. En este caso se puede hacer estacionado. Okay. Si ustedes ven ahí es donde iría el radio, pero para hacer conexión con este vehículo tenía que quitar el gateway, que lamentablemente me lo pusieron ahí, y hay que hacer una conexión. No se hace con el conector de escáner OV2, normal, ¿verdad? Para que la mayoría lo conoce como conector OV2, pero tiene otro nombre, ¿verdad? El SDLC no aplica en este caso, y hay que usar o hay que desconectar el gateway y conectarse ahí. Eso, pues como les digo, parte del procedimiento que hay que hacer para forzar el evento DEF. Entonces sí, es muy importante, aprovechando que vean esa imagen, se tuvo que quitar la consola central para conectar el escáner, y ahí tenemos el sistema. Esa parte específica, ahí ven, ese es el inyector de AdBlue. Es un inyector muy parecido al de combustible, ¿verdad? Al final el AdBlue es un combustible, tiene otros componentes por supuesto, pero es urea y otros componentes para facilitar la limpieza de ese hollín, ¿verdad? Que se va acumulando el inyector de partículas. Ese inyector ahí, cuando ustedes lo ven, hay sensores antes y después. Esa parte está bastante cubierta, vean que está particularmente cubierta. Está cubierta está como blindada, si se puede llamar de esa forma, para llegar ahí, a ese punto, que es el punto donde está el filtro de partículas, básicamente, ¿verdad? Ustedes ven, tienen sondas de temperatura por todo lado. Por todo lado. Y atrás tiene sensores que parecen de oxígeno, pero en realidad son sensores de óxido nitroso. Dios guarde un perro ahí comiéndose un cable. Uy, ¿vieras cómo pasa? Sí. Bueno, porque por la posición. Sí. Ahí esa parte hay muchísima temperatura. De hecho, la vamos a medir ahí. Ahí ustedes ven en la parte externa, que mide 300 grados
Imagínense cómo está ahí adentro. O sea, meter un dedo ahí, pero Sí, cocina uno. No, pero Sí, de hecho, si eso se hubiera hecho de noche, yo lo he hecho de noche. Se ponen al rojo vivo. Vean la mufla cómo está. Vean ese escape. Sí. Prácticamente limpio. Sí, no, ahí no. no hay hollín, ahí no parece que. Es más, ni un gasolina Se ve tan- moderno Puede. tiene la mufla así de limpia. Esa es la ventaja. O sea, eso es una ventaja increíble. Qué lástima que aquí en Costa Rica es difícil que se conserve ese tema del filtro de partículas. Ah, esa es Vean la que habíamos visto el temperatura. otro día de la mano de... Ah, que sí. habíamos visto con Normin. Sí, correcto. Ahí vimos el video completo. Sí, ahí esa parte, bueno, vean como la temperatura que alcanza, ¿verdad? Con la facilidad que derrite. un vaso. Como para hacer manualidades. Sí, sí. Como te digo, si eso se hubiera hecho de noche, eso está al rojo vivo, o sea, ese escape. Vieras cómo se pone. Y eso hace que básicamente se queme el hollín y no salga absolutamente nada por el Sí. escape. Pero nada es nada. Al punto de que vean la mufla, o sea, Es ese limpia. escape ahí claramente se ve que no, como te digo, ni siquiera un gasolina llega a ese punto. Sí, por más bien cuidado. Sí. Esa parte en este vehículo es un sistema de millones de colones. ¿Y cómo se llama? ¿Y estos mantenimientos son, digamos, en costos son altos o No son- mandan similares a gasolina? No, son más altos. Son mucho más Son más altos. El tema es que idealmente no hay que llegar al punto donde uno tenga que forzarlo, sino que se haga solo. Ujú, que él pueda hacer el proceso. Exactamente. Pues, por ejemplo, en el caso de donde vos trabajas, Gina, pues obviamente los camiones rotean y hacen distancias un poco más largas y lo hacen solos. Exacto. Si lo tienen que forzar, estoy seguro que vos tenés el equipo para hacerlo ahí. Sí, Pero seguramente no tienen ese problema. Pero en una finca donde los trayectos son muy cortos, pues sí, es complicado. Y ese es el caso de ese camión. Y en el caso de carro, digamos, personal, que uno lo anda aquí en trayectos cortos, puede pasar eso. También se da, y se da con mucha frecuencia. Ok. Y consulta. Eso podría pensar, si da un fallo de esos, podría uno pensar que anda más bien por el sistema de inyección y no por ese filtro en particular. De Es que el sistema trae el- de inyección- Pero voy a hacer un corte. Es que a mí me encanta dejarte ahí. Voy a hacer un corte, ya casi regresamos para que Gerald me conteste. Cuando nos conocimos, nos presentamos como La Guacamaya. Desde ese momento, hemos estado juntos en las buenas y en las no tan buenas. Hemos construido, gracias a tu confianza y cariño, una gran amistad. Hoy, después de más de 40 años de conocernos, somos más que tu agencia de repuestos. Hoy somos familia. Hoy renovamos nuestra imagen para acompañarte muchos años más. Hoy somos para vos, La Guaca. Confianza y ahorro en cada repuesto. Bien, estamos de regreso. Gerald, te puedes descongelar. No, ¿y sabes qué es lo que pasa? Quedaste así como... Te voy a ser honesto. Dime. ¿Cuál es la pregunta? Como anda de la retentiva. No, pero ya se me fue. Por eso tienes que ganarme en el momento. Ok. No, que te preguntaba que si un fallo de estos podría tal vez el cliente o el mecánico, si no tiene la suficiente información, confundirlo con un fallo o empezar a verlo como un fallo de inyección y no de Del filtro de partículas. de filtro de partículas. Como te decía, es un sistema muy monitoreado. Entonces, con Difícil. solo que conecte el escáner, Sí, y igual el aviso. O sea, Exacto, o sea, el aviso. Ya trae un aviso, entonces Exacto. por ahí ya está casi que Ahí todo encaminado. hay varios avisos. Hay unos más bonitos, ¿verdad? Entre comillas, que te dicen literalmente lo que está pasando o el evento que requiere que pase más bien. En este caso sería la regeneración de DEF.
Están luces también muy específicas que hablan del filtro de partículas, que en el siguiente video vamos a ver. a ver. De hecho, ese tipo de avisos varían mucho entre marcas. Ok, tenemos Igual los procedimientos varían muchísimo entre marcas. Hay incluso escáneres que venden exclusivamente para hacer regeneración de... Sí. Hay escáneres exclusivos solo para eso, solo para eso. solo para hacer regeneración, pero no en todos los modelos. Ok. Y del 2015 hacia acá, que de hecho es donde más está la Euro 6, no es permitido. Como te decía, se requiere permiso. Claro, y lo cobran, me imagino. Sí. Como una Obviamente. licencia. Sí, obviamente sabemos que hoy en día, Ahí- y eso es el cambio que ha habido en muchas marcas, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, Andy, no sé si tienes el video, lo vamos pasando. Ok, vamos con una imagen primero. Ok, esas luces hablan específicamente de este filtro de partículas. Estas de arriba a la derecha se confunden mucho con el freno motor. Sí, eso es lo que te iba a preguntar. Esas se confunden mucho con el freno motor, pero cuando trae esos puntitos ahí en el centro, habla del tema de filtro de partículas. Ok. Igual, siempre que hablo de filtros de partículas, va a traer esos montón de puntitos, ¿verdad? Entonces ahí uno sabe que está lidiando con un tema de filtro de partículas. Hay otras luces que, bueno, no sé si tal vez más adelante las podemos ver, que indican problemas o faltante más bien de AdBlue. Porque ustedes vieron, bueno, tiene un tanque, Ajá. bueno, ese tanque lo vamos a ver en el siguiente video también, pero tienen una aguja indicadora como el combustible igual, y también tiene otra luz de reserva, en fin, tiene... Sí, como si fuera un tanque de combustible, solo que específicamente para... Y también, si se queda sin AdBlue, o sea, si se queda sin este componente, también se va. Usted diría, ¿cómo? Si no es diésel, o sea, no lo ocupa para la combustión. Bueno, esa estrategia del fabricante, que si usted anda sin AdBlue, no puede andar el vehículo en la calle. Punto. O sea, eso Sí, ya es porque una- no eso ya es está una norma. cumpliendo, porque me imagino que el fabricante lo hace como un estándar de cada país. Bueno, ahorita aquí no es tanto, pero en otros países sí es algo que ya van Tiene que cambiando y tiene que ser obligatorio. Exacto, Entonces ya obliga al conductor a estar revisando. sí, exacto. Entonces, muchas veces incluso los vehículos se varan no por diésel, sino por falta de AdBlue. Ok, Y el AdBlue, bueno, no es barato tampoco, ¿verdad? Ok. ok. Se gasta bastante. ¿Ves? poco, Ahí está ¿verdad? la luz. ¿Cuánto Sí, puede es- andar un...? Bueno, hace un tiempo, es que hace tiempo que no compro, ¿verdad? Pero hace un tiempo eso estaba como en Porque 30 dura colones bastante. el galón. 30. Ujú. Sí, Sí, es no, no. bastante. Lo que pasa es que dura muchísimo, dura muchísimo. Bueno, vos que tenés Un- diésel. Hubo un tiempo donde la cubeta valía 100,000, 200,000 Ya más bien ha ido bajando. Sí, ha ido bajando. Ok, Sí, vamos sí, a ir con el Es que video. cada vez se hace cuestión más de común. tiempo. Exacto. Exacto. Cada vez se Ok, hace más común. Entonces vamos con el video. En el video Strict vamos a ver emission regulations básicamente eso es lo que require se quiere diesel evitar, eso engines que se to ve ahí. become much Okay. cleaner. De hecho, en un vehículo de estos no The existe diesel eso. El particulate humo. filter, No hay humo. also No hay known as humo. a Es que no DPF, hay. Es que a is veces a va uno filter detrás de device un fitted to bus, un exhaust camión, systems algo, on y no, modern no. diesel engines. Eso sí. These devices can Fumigando, be fitted fumigando. before Fumigando, sí, or matando after los the virus catalytic ahí. converter. Ahí es importante They la require parte que les heat- decía del catalizador, en este caso del vehículo diésel, siempre igual va a existir por el tema de los Operate NVX, correctly. que a veces requiere This is why para, some diesel particulate filters are mounted para directly evitar, after the turbocharger. bueno, en el caso de la regeneración, Design of que the al DPF elevar la consists temperatura, of a honeycomb produce filter NVX. monolith and is Ahí vemos el encased panal, ahí in a metal básicamente, shell, que es el filtro que atrapa just las like a partículas. catalytic converter. Y Connected Una to vez it que is ese a filtro se differential llena, pressure sensor. empieza a haber una presión diferencial, que en este caso es monitoreada por ese sensor que está ahí. Ese sensor detecta la diferencia de presión, que ya está establecida por supuesto, y en ese momento hace regeneración. Si se reúnen las condiciones, es que ese es el punto. Sí, Sí. es que tiene que haber muchas. Sí, hay varias condiciones que se deben cumplir para que eso se dé solo. Igual, es todo un procedimiento para hacerlo también cuando no lo hace forzado, ¿verdad? En este caso bastante claro, todo lo que es el hollín o las partículas se quedan ahí atrapadas en ese filtro. Ese filtro se tapa muchísimo. Hay un tema ahí con este filtro, ahora que lo vemos ahí, mucha gente lo elimina.
hay formas de eliminarlo. El punto es que para eliminarlo se debe cambiar el software de la computadora. Sí, porque no está cumpliendo la función y tiene Exacto. tantos avisos. Pero al eliminar... Ya está tan monitoreado que... Ajá. Y al eliminarlo no le hace más daño al carro que hacer la reprogramación. No. Solo contamina. Sí, Solo contamina. Sí. Bueno. Nada más. Nada más. Cualquier cosa. Ahí está haciendo, bueno, lo que Ahí vimos es ve que lo tienen el que aviso. calentar primero. Ahí está con el aviso de que tiene problemas o que está ya tapándose el filtro de partículas. Ahí tenemos, bueno, el tema de presiones. Si vemos la presión diferencial está pues elevada. Ahí lo que hace también es que la post-inyección, que es lo que hace que aumente la temperatura, empiece a funcionar, ¿verdad? En ese momento que, como les digo, se cumplen todas las condiciones para que se dé, aumenta la temperatura y empieza a quemar el hollín, literalmente quemarlo. Wow, El aumento de temperatura grados. Exacto, enorme. vea la temperatura. Es exagerada la temperatura que hay ahí. Ni Al lo punto de toquen ni lo imagínate- vean. Dios guarde. Imagínate quemar hollín. O sea, imagínate la Sí. temperatura que llega. Ahí vemos 600 Celsius. ¿Verdad? Increíble la temperatura a la que llega. En este caso específico, ahí no vemos un inyector de AdBlue. Lo vemos en este caso con una post-inyección, que es como hace la regeneración, en este caso el vehículo, ¿verdad? Igual ahí ustedes ven que la cantidad de saturación, en este caso ahí lo está indicando que está alrededor del 150%, ¿verdad? Y que la última vez, o la distancia que ha recorrido después de la última regeneración, estaba cerca de los 15.000 kilómetros, algo así me pareció ver. Entonces, vean que es un evento que sí ocurre con cierta frecuencia. Sí, que ¿verdad? tampoco Sí, o es sea, tiene muy como poco cada kilometraje. 100.000, es bastante Sí, seguido. bastante cercano. Y de hecho, evidentemente va de la mano con la calidad del combustible. Eso sí hay que ser muy claros. Exacto. Hay que ser muy claros. Dependiendo de la cantidad de combustible, perdón, de la calidad de combustible, este evento se da con más frecuencia, ¿verdad? Y eso significa que usted gasta más AdBlue en el caso de Euro 6, que es mucho de lo que está ahorita funcionando. Y bueno, en los vehículos que no tienen AdBlue, pero que lo hacen por medio de la combustión o la post-inyección, igual se tapan y se van. ¿Qué pasa? Bueno, vos que tenés diésel, con la calidad de combustible diésel que tenemos acá en el país, Se da con más frecuencia, como te digo. de menor la calidad. Sí, por Es eso, por la calidad, por sí. eso dicen que cada cierto kilometraje en agencia que hacen una limpieza de inyectores, Exacto. aditivos, pero es por lo mismo, para cuidar en salud el vehículo en cuanto a inyectores y todo lo que es el sistema de inyección. Correcto. Ahí, bueno, Andy, no sé si lo puedes retroceder un momento donde se dan solo dos inyecciones. En esta parte específica, ahí de lo que habla es de que, bueno, en este momento ahí ustedes ven 3 eventos. Hay un momento donde se ven solo 2 eventos, 2 eventos de inyección. No, yo creo que te atrasaste mucho. No, Andy. no, más adelante. Bueno, ya de ahí en adelante si quieres lo dejas para verlo de nuevo, porque sí es importante. Básicamente lo que hace el fabricante cuando no tiene AdBlue es aumentar la temperatura haciendo post-inyecciones. Sí, para que vaya matando la... Eso que ustedes ven ahí más adelante es un oscilograma. Bueno, ahí están con un osciloscopio viendo el pulso de inyección, y cuando se da la regeneración, este punto, ahí vemos que solo hay 2. Esta forma de inyectar diferente hace que la temperatura se eleve. Ahí está con la tercera. Ujú. Ahí está con una post-inyección adicional, ¿verdad? Adicional a la principal. Exactamente. Entonces, para que ustedes vean que sí es todo un tema el asunto de la regeneración cuando no tienen AdBlue, ¿verdad? No es que se gaste más diésel, de eso tampoco sería correcto decirlo, pero sí se tiene que dar cierto evento en esa regeneración, ¿verdad? En este caso lo hace con manejo de inyección, pero el AdBlue, como les digo, Euro 6 es lo de ahora. Igual ese aumento de la temperatura lo hace sin generar NOx. Esa es la ventaja, o eso es lo que quiere conseguir el fabricante al poner este sistema. Ok.
Bueno, Gerald, mucha consulta, mucha pregunta de este tema. La verdad es que, Es que hay muchos o vehículos sea, aquí en increíble, Costa Rica. mucho vehículo de diésel que sí, no se sabe cómo Cómo qué es esta trabaja función y realmente. a veces Entonces, cuando van y compran el carro, tiene Euro 6, tiene esto y no leen o no saben. Exacto. O como ves, ese carro, o sea, es carro soñado. Sí, Sí. Los carros muy buenos. Ese carro se vende solo por el diseño, o sea, no se vende por sistema a veces. Entonces, hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta al comprar un vehículo. sí, Gerald, nos piden mucho tu número. Por favor, danos tu número para ir a un corte y volvemos para hacer cierre porque ya estamos WhatsApp finalizando. 8412-6161. Exacto, ya entonces vamos a un corte y ya casi regresamos para finalizar con este tema el día de hoy. Cuando nos conocimos, nos presentamos como La Guacamaya. Desde ese momento, hemos estado juntos en las buenas y en las no tan buenas. Hemos construido, gracias a tu confianza y cariño, una gran amistad. Hoy, después de más de 40 años de conocernos, somos más que tu agencia de repuestos. Hoy somos familia. Hoy renovamos nuestra imagen para acompañarte muchos años más. Hoy somos para vos, La Guaca. Confianza y ahorro en cada repuesto. Bien, estamos de regreso. Muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Les recuerdo que nos puede buscar en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y ahora también en YouTube. Ahí están todos los videos, y todos los anteriores, aparte del trabajo tan espectacular que está haciendo Andy con cada una de los comentarios o fallos que hemos tenido a lo largo de estos casi 18 años. Y también ahora en el canal de TikTok, donde TikTok. ya les Véanlo, todo véanlo. Ahora somos TikTokers. Ahora somos TikTokers. Así verdad que que sí. suscríbase a TikTok y síganos por favor y compartan para que también otras personas puedan conocer un poco de lo que es la mecánica preventiva a nivel mundial. Así es. Porque también tengo que mandar saludos, Gerald, perdona, a toda la gente que nos ve a través de las plataformas de Detente Digital a nivel mundial. Estamos llegando a muchísimos países. Muchas gracias, mucha consulta a través de correos electrónicos. Así que muchísimas gracias por el apoyo y por estar siempre pendientes del programa que para nosotros es muy importante. Sí, Te sí. volviste famoso en Detente Digital. Sí, a veces te iba a decir. A veces me escriben de Argentina, de Panamá, lados y también de Italia, Centroamérica. de Europa, o sea, Sí, sí. increíblemente lugares que uno jamás pensaría que jamás. llegaríamos, ¿verdad? Así es, así es. Así que bueno, vamos porque ya estamos finalizando la hora del programa. ¿Te parece si vemos el último video? Adelante. Ya para hablar de este sistema del Lo que AdBlue, es el para que lo AdBlue. conozcan, para que sepan cómo funciona. Es muy importante que sepan cómo funciona porque pues sí, hay muchísimo vehículo, Ahí lo incluso tenemos. automóviles que andan con este sistema y que igual se quedan varados si este sistema falla. Ahí vemos el inyector, donde dice AdBlue. Ese inyector es el que incorpora la urea y otros componentes, ¿verdad? Como les digo, la función de él básicamente es quemar el hollín y de forma química, por supuesto, se da el evento de limpieza de este componente y libera de hollín para que siga otra vez atrapando todo lo que no se quiere que salga por el escape. Es un sistema bastante bueno, bastante completo. Como les digo, en Costa Rica es funcional siempre que se den las condiciones. A la hora de eliminarlo, que sí se da mucho, que la gente lo elimina, pues en este caso se tiene que hacer a nivel de software, porque imagínate que vos elimines ese sistema, que por cierto vale millones de colones si usted lo quiere reponer.
eliminar ese sistema implica que se carguen un montón de códigos de avería que no van a permitir que el vehículo avance, ¿verdad? Entonces, Sí, porque da como un error de que el sistema no está funcionando. exacto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Poner un software modificado que no te pida o que no te vare por este componente, ¿verdad? O el faltante de este componente, en este caso, el filtro de partículas. Se da muchísimo en O sea, Costa Rica la hay que eliminación. engañar al- Hay que engañarlo. Sí, hay que Hay que engañarlo, pero es válido en muchas ocasiones. Sí, porque como hablabas al principio, si es un vehículo que se circula muy poco, un camión que circula muy poco, que las condiciones no dan, entonces ese sistema más bien nos atrasa el vehículo, o sea, quedarnos botado por algo así y no todos los talleres pueden ver ese sistema. Exacto. De hecho, me ha pasado, bueno, ese que vimos ahí al principio, yo le hice la regeneración, pero ese vehículo venía de Guanacaste. Ah, ok. Y imagínate, venía en grúa desde Guanacaste. Sí, los costos son Porque muy no- elevados. Es que no acelera. Sí, Sí, no, no. nada. Hay vehículos, en este caso específico de este vehículo, se apagaba. Entonces, imagínate, no podía por sus propios medios transportarse hasta acá, ¿verdad? Entonces tenía que montarse en una grúa para solo hacer regeneración de filtro de partículas. No, ese es uno de los casos específicos donde sí es mejor eliminar, aunque dé lástima, ¿verdad? Eliminar tantos millones y tanta tecnología, ¿verdad? Sí, porque Eliminarlas, es muy continuo, sí. cada... No, y además la belleza que es, o sea, prácticamente no hay nada. O sea, no sale nada por el escape. Eso es limpieza pura. O sea, no sale absolutamente nada. Sí, en este caso, entonces sí vale la pena. Hay que hacerlo, es válido. Es válido, porque imagínate, yo lo que le recomendaba a este cliente en específico era que por lo menos cada 2 meses hacer regeneración forzada. Lo que pasa es que igual en la zona donde está él no hay un taller de servicio que lo pueda hacer. Entonces hay que ir hasta allá a hacerlo. El otro tema es, por ejemplo, para este vehículo tan moderno no existe software en este momento para cambiar, para quitar quitarlo. el filtro de partículas. Wow, sí, o Este sea, punto. es todo un tema bien complejo. La verdad, sí es mucha la consulta que nos está llegando. Gerald, tu número 84-12-6161. Manden WhatsApp, pregúntenle, porque Gerald, la verdad, en este tema conoce muchísimo, trabajan mucho esta parte. Así que si usted tiene un vehículo diésel que necesita algún tipo de solución en esta parte o quiere simplemente hacer una reprogramación por mantenimiento, pues Gerald es la persona idónea para poder hacerlo. Así que todas las consultas y todo para allá. 84-12-6161. Gerald Calderón. No te preocupes, que en todo caso yo te mando un montón de consultas y no te das ni cuenta. Yo sé. 8340, no, ¿cuál era? No. ¿Cuál era? ¿Cuál era? 8382-1040. Exacto. No te preocupes, yo lo tengo guardado en mi celular. El número de taller Compu Autos, 8811-4873, Detente y Acelera, o bien a través de las páginas de Mecánica Cosas Mujeres, Detente y Acelera, YouTube, TikTok. Ahora vamos a estar en Facebook. todas las redes sociales para poder estar más cerca No hay de excusa. ustedes. No hay excusa, así que estamos para servirle como siempre. Un tema muy interesante esta semana, pero el tiempo se nos acabó, así que hora de despedirnos, compañeros. Sí, que la pase muy bien. Espero que la información haya sido de ayuda. Sí, muchísimas gracias y nos vemos para la próxima. Bueno, eso fue Detente y Acelera. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Que pasen una semana muy bendecida, que Dios sea el guía en su camino y pues esperamos poder servirles de la mejor manera.